Sí, sí. Bravo. Este, aguántame un segundito. Bueno, bueno, Carlos, bueno, gracias por aceptar esta pequeña entrevista. El tema que nosotros vamos a estar como hablando o haciéndote preguntas es con respecto a aquellas personas que aspiran a ingresar a la universidad. Ujú. ¿Cómo podemos mejorar, cómo se puede mejorar la experiencia? Tengo entendido que has sido profesor de quienes están en los cursillos. Este, Así que creo que eso es algo que nos puede ayudar bastante, en base a tu punto de vista como profesor que has estado ahí. Y el problema en sí es que siempre hay temas, ¿no? A menudo que se desorientan en cuanto a los trámites administrativos, o la entrega de papeles, por qué a veces hay algunos que llegan y otros que no, se terminan confundiendo. Todos Ujú. esos temas referentes a los ingresos, ¿no? A los alumnos ingresantes, a los nuevos. Así que primero quisiera que te pudieras, te voy a hacer yo la pregunta, ¿cómo es que te llamas? Eh, Profesor, ¿de qué materia sos? Y ¿hace cuánto es que eras profesor en los cursillos de ingreso? Bueno, mi nombre es Carlos Carranza, soy profesor de varias materias, este, de proceso de diseño, de taller de diseño 1, de laboratorio 1 y 2, de práctica profesional obligatoria y de comunicación estratégica 2. Este, hace unos 3 años yo, bueno, me ofrecí para trabajar en los cursillos que se daban para los ingresantes, así que estuve trabajando con la gente que ingresó en 2018, 2019, en esos cursillos. Bien. 2017, 2018 y 2019, perdón. Fueron esos 3 años. Sí. Este, ¿Y crees que el material incluido en el TBU es suficiente para los ingresantes? Eh, yo creo que el material es bastante completo y lo que pasa es que a veces hay algunas cuestiones que uno no se da cuenta cuando ingresa porque no las utiliza inmediatamente. Entonces, después cuando le suceden cosas parece que no lo vio nunca, pero en realidad está en el cuadernillo. Me parece que el cuadernillo es una cosa muy útil. Podría tener otros formatos, pero en principio, cuando, de hecho, bueno, yo estuve en los cursos de manera presencial, estuve virtual, eh, este, ese material es un material que se puede usar todo el tiempo, digamos, todo el tiempo en clases, en cualquier, no solo para los ingresantes, sino para ustedes, por ejemplo, que deberían tener esa información muy a mano, por algunas cuestiones que después uno va aprendiendo en el camino, pero ahí en el cursillo se trabajan mucho. ¿Y vos le harías algún cambio a lo que hay incluido en el TBU? Por ahí Bueno, te hablaba de que podía haber eh, otros formatos, ¿no? sí, sí, sin duda que eh, pensando en que nosotros trabajamos en la licenciatura en diseño de comunicación, lo que hay que repensar son los dispositivos de conversación vinculados con el taller de vida universitaria, que es el TBU, y varios cursillos que se dictan en los ingresos. Digamos, sobre todo, se menciona mucho en estas situaciones en las que no hay cursillos presenciales, entonces amerita un rediseño de esos dispositivos. Sería una buena oportunidad para que la carrera pueda ofrecer alternativas a esos ingresos o a esos estudiantes que ingresen a través de esos cursillos. ¿Y cómo fue tu experiencia como profesor en los cursillos? Desde que ingresaste la primera vez hasta la última.
muy interesante en realidad. Eh, Como en principio trabajar con personas que ingresan sobre una temática específica, sobre todo, por ejemplo, el TBU en este caso, que es el taller de la vida universitaria, es como incorporarlos a un modo de estudiar, de procesar la información y de integrarse a una dinámica totalmente diferente a la que venían trabajando en el colegio secundario, incorporarse como personas que no solo que reciben contenido, sino que lo producen. Bueno, ese cambio es el que a mí me interesa mucho trabajar y más allá de los contenidos curriculares que están vinculados con el TBU, la experiencia siempre ha sido interesante desde la perspectiva, digamos, del ser alumno universitario. Ese espacio, ese momento, ese trayecto, me parece muy interesante y bueno, por eso es justamente el que yo estuve trabajando con ellos, digamos, me parece muy interesante. Y te encontrás de todo, ¿no? O sea, por ahí uno cuando Claro, piensa en los ingresantes cree que llegan solo gente que termina el secundario, pero creo que también te topas ¿no? con gente Sí, mayor de toda sí, clase. eso es cierto, sí. Y además cuando vos trabajas en el TBU, a diferencia de mi experiencia docente, digamos, vos trabajás con una temática, con alumnos que se preparan o que están preparándose para una carrera y acá encontrás gente que viene, no sé, para salud, para todas las escuelas, digamos. Para educación también trabajado, para ingeniería, digamos, gente que se prepara para otras cosas y bueno, eso me parece muy interesante. Me parece que el TBU es un espacio muy interesante para explotar desde el punto de vista de la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ujú. Bueno, sabiendo que ya no estás como profesor en los cursillos, Sí, me imagino que tenés colegas que son, ¿no? sí. Eh, Te han hablado, digo, podría hacerte la pregunta, ¿no? Pero eh, como qué tan brusco fue el cambio, ¿no? De pasar a ser profesor en los cursillos, ¿no? De una manera presencial a hacerlo de manera virtual. O sea, ¿te han hablado de eso? ¿Me podrías hablar como... Sí, me imagino, o sea, no tengo esa misma experiencia, pero creo que una experiencia similar es, yo tengo materias como proceso de diseño que están en primer año y ese mismo efecto es un impacto muy grande, porque en general nos acostumbramos, todos creo, eh, a trabajar en una clase presencial y uno cuando está en una clase virtual, o mejor dicho, online, que no, en realidad la palabra virtual es relativa, y digamos, la presencialidad el concepto de presencial también es relativo en ese sentido, porque, por ejemplo, acá estamos reunidos 3 personas y estamos presenciando, digamos, la clase de una manera online, pero están presentes, digamos, ¿no? Eh, Esa es un poco la dificultad, es más bien eh, un sesgo cognitivo, si se entiende la palabra, digamos, es una forma de pensarnos en educación que es colectiva, que es general y que es muy difícil de modificar en los primeros momentos, ¿no? Entonces, mucha gente abandona. Eso es un poco el resultado de esas dificultades, ¿no? Porque entiende que no es una clase directamente. O sea, entiende que no está asistiendo a ninguna clase en particular. Porque, bueno, tenemos una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como muy encasillado en la presencialidad física. Bien. Entonces eso este, ha sido una situación difícil para todos. Y en tu experiencia, ¿no? Siendo profesor en los cursillos, específicamente ahí,
Sí. ¿Qué crees o qué crees, no? ¿Qué es lo más importante que un estudiante de ingreso, ¿no? Deba entender o deba Bueno, aprender? bueno, sí, yo creo que hay también un espacio ahí de los objetivos del TBU. Digamos, sobre todo el TBU lo que incorpora, lo que, lo que interpela, es en realidad la situación de un alumno en una universidad, en una institución educativa, en este caso universitaria, de educación superior, cuáles son las normas que rigen el funcionamiento, la presencia, la permanencia de un alumno en una instancia como la universidad, y particularmente algunas características de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, digamos. Pero en general es entender cuáles son las normas y cuáles son las instancias que uno puede vivir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se ha incorporado, digamos, al que se ha inscrito. No se trata de aprender específicamente nada, o de aprender un contenido curricular, sino más bien poner el cuerpo en un espacio diferente al que estábamos acostumbrados a trabajar Ujú. o a estar, digamos. Como vos decís, hay gente que no solamente viene del secundario, sino que viene del trabajo, y tiene otra forma de organizar su tiempo y su relación, y sus vínculos con los docentes, con las autoridades, con la institución misma, digamos. Eso es muy importante en el TBU. Por eso es un taller, también esa instancia de enseñanza-aprendizaje diferente. En los talleres uno, en principio, no es solamente que existe un docente que tiene un conocimiento y alumnos que no lo tienen, y que al final de la clase se supone que van a adquirir esos conocimientos. En los talleres se parte de otros lados, de lo situacional, digamos. Cada alumno viene con una problemática diferente, y esa problemática tiene que estar vinculada con la situación a la que se enfrenta, digamos, ¿no? Entonces eso es un poco lo más interesante del taller de vida universitaria. A diferencia de otros cursillos de ingresos donde vos tenés un contenido, por ejemplo, no sé, lectura y comprensión, o matemáticas, donde hay un contenido que decís, vos tenés que certificar que tenés determinados contenidos. Acá en el TBU no se certifica nada, simplemente se experimenta, se trabaja en la experiencia de la situación, de incorporarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente. Ujú. Claro, y en esta brecha, ¿no? Por así decirlo, de uno cuando está ingresando al cursillo, porque hay algunos que ingresan, otros que no, por diferentes motivos, ya sea que reprueben o decidan cambiarse de facultad. ¿Qué me podrías decir? ¿Cómo podrías mejorar o cómo podríamos mejorar la experiencia de ellos? Ya que yo siendo estudiante lo puedo decir, también creo que como profesor me puedes dar tu punto de vista, ¿no? De que tal vez en el primer año uno llega desconociendo cosas como dónde me inscribo o qué son las correlativas, cuáles son, qué significa que sean promocionales, cómo podríamos mejorar esa experiencia para, o sea, que ellos puedan ingresar ya incluso en el primer año teniendo esos conocimientos que creo que deben ser fundamentales, son conocimientos básicos para la vida de un estudiante universitario. Yo creo que es muy interesante la mirada, y como yo estoy trabajando dentro de una propuesta educativa en el que apostamos siempre a la simulación más que a la suposición. Yo creo que el taller de vida universitaria debería incorporar como un proceso dentro de su dictado, el mismo proceso de inscripción
sacarlo de alumnos y ponerlo en el taller de vida universitaria, ¿entendés? Es decir, que el alumno haga los trámites dentro del taller de vida universitaria. Claro. ¿Se entiende? Y sí, vos enseñas materias en cuarto y quinto año estás enseñando, ¿no? Sí, De la, comunicación estratégica 12, de quinto. y hay alumnos, o te has topado con la situación de alumnos muy avanzados de cuarto y quinto año que te preguntan o están todavía divagando en dónde se inscriben o cómo Sí. es el tema. O que no se inscriben en las materias durante anuales o que no hacen inscripción anual, porque vos tenés que hacer una inscripción anual más la inscripción a las materias. Hay gente que todavía no sabe. De todas maneras, esa gente que está en quinto y eso, empezó en una instancia en que la universidad no estaba normalizada, que había muchos procesos que no estaban conformados y protocolizados. Entonces ahí también no podemos echarle la culpa a los alumnos ¿No? o a quienes están estudiando, sino más bien es un proceso que al ser nuestra universidad tan joven, tan nueva, bueno, son procesos que se van desarrollando normalmente, digamos, ¿no? No hay una instancia que yo podría decir, bueno, sí, podríamos haber trabajado otra cosa, pero la simulación me parece, o la simulación o la acción de procesar todo lo que procesa un alumno cuando ingresa a la universidad dentro del taller de vida universitaria me parece muy, muy interesante. Podría ser. Sí, la verdad. Cuando te tocó trabajar con los ingresantes, ¿no? ¿Cómo veías el ambiente que se generaba ahí entre los nuevos? O sea, vos tenés, El alumno, bueno, hay expectativas en ellos, porque hay algunos que dejan, otros que no. Se genera hay un buen ambiente. sí, sí, totalmente, totalmente. En realidad, bueno, esa en realidad es un poco mi característica como docente dentro de cualquier espacio de enseñanza-aprendizaje. Entiendo que otros apelan a otros procesos, como por ejemplo que todo el mundo atienda, que todo el mundo escriba, que todo el mundo, bueno, que siga una norma. Y en los cursos donde yo he trabajado, más bien he intentado generar un espacio de confraternidad, de vínculo, más que porque es el taller de vida universitaria y en esa instancia como yo mismo como experiencia de estudiante universitario es un poco lo que trato de generar, ¿no? De aprovechar los vínculos, de plantear las diferencias, pero en realidad es diferencias en un todo, digamos, porque si no, no estarían todos. A mí me parece que el TVU está muy bueno que se integren muchos alumnos de distintos espacios. Eso me parece muy interesante y es un lugar donde se trabajan muchas cosas. Me parece muy, muy interesante. Este, Viendo a la UNVIME, ¿no? Y a otras Bien. universidades, ¿cómo ves, ¿no? La relación que por ahí hay alumno-profesor en la UNVIME con otras universidades. Yo te lo digo porque particularmente pude ver como en la UNVIME una mayor cercanía que la que he visto en otra universidad, pero quiero ver como tu punto de vista como profesor, y si me das tu punto de vista en esto. Sí, yo creo que el vínculo es muy importante, pero los vínculos no son, digamos, una norma, sino un proceso, una dinámica que se da en los espacios en los que vos lo querés generar o lo permitís, porque los vínculos son emergentes, es decir, son el resultado de una conversación. Y ahí es donde me parece que es importante trabajarlo como un valor dentro de la universidad, ¿no? La apertura a la conversación.
la posibilidad de que vos como alumno hayas podido hablar con cualquier docente sin ninguna restricción, Claro. inclusive con jerarquías o con autoridades de la universidad, obviamente porque lo reducido de los espacios, eh, de las dimensiones de la universidad, de la cantidad de gente, eso, bueno, favorece, y a medida que va creciendo la universidad va a ir perdiendo esas cosas. De todas maneras, lo que hay que hacer hincapié en eso es que los espacios siempre deben estar, digamos, de conversación, a eso me refiero. Nosotros como en la licenciatura en diseño de comunicación lo que estamos tratando de propiciar es generar más espacios de conversación para convocar a los actores. Es decir, no podemos pensar que un alumno es solamente quien recibe, sino también, bueno, es justamente una cosa que hace el TVU, modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje y tratar de que el alumno deje de sentirse como quien recibe, así como si fuera una caja, al que se le ponen cosas y empieza a ser parte de la universidad, digamos, a ser actor, artífice de los cambios, de las transformaciones, de los procesos universitarios, que son muchos, y que tienen que ver con una vida totalmente diferente. Claro, por ahí yo creo que uno cuando está saliendo del secundario, la mayor cercanía a la universidad nada más es inscribirse por papel Y y nada creo más. que la experiencia y tener esa cercanía es lo que hace como falta, se podría decir. Como para irse, dos preguntas como para ir cerrando. ¿Crees que por ahí estaría bueno que ya a finales de año, del último año de alguien que ingresa ¿no? al secundario, ya vayan teniendo esos conocimientos? O sea, ¿lo ves como muy relevante que ya del secundario? Porque muchas veces van militantes, pero no como muy preparados, sino que solo hablan apenas un poco de las carreras, pero que en posición como alumno digo que a veces levantamos la mano preguntando ¿cómo es eso de las correlativas? Y no dan por ahí una explicación realmente que a uno le sirva. Sí, una cosa muy importante que se puede trabajar, por eso hablaba de la simulación, digamos, nosotros los docentes y alumnos que estamos incorporados dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje formal, es decir, son las materias, las carreras, los cursos que dicta la universidad, estamos regidos por un régimen académico, se llama régimen académico de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y ahí yo te preguntaría si vos, por ejemplo, que estás en tercer año, cuarto, conoces el régimen académico. No del todo, Bien. no del todo. Entonces, por ejemplo, esa es una instancia en la que nosotros tenemos que incorporarnos, ¿no? Docentes y alumnos, o sea, también hay docentes que en general se entiende que el taller de vida universitaria o la vida universitaria es muy parecida a otras universidades, entonces un docente viene de otras instituciones educativas y ya tiene como una formación, sabe de qué se trata. Pero a veces hay cuestiones formales que tienen que ver con el régimen académico, por eso es una norma con el cual, en principio, eso salta cuando hay alguna dificultad. Cuando hay un reclamo, cuando hay alguien que le parece que hizo mal algo, o, bueno, en el régimen académico están planteadas sanciones para la gente que no cumple con determinadas normas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces ahí eso es algo en el TVU que me parece que hay que reforzar, porque ese régimen académico, y si, bueno, algunas personas dicen, no, pero el régimen académico no está del todo bien, pero bueno, es la única norma que existe en la universidad, formal, y hay que llamar a asamblea para cambiar, modificar el Consejo Superior, y ahora la universidad está normalizada, entonces tiene como muchas instancias
que también son interesantes en el taller de vida universitaria, qué es un consejo superior, qué es una asamblea, cómo están constituidas las autoridades, cómo se trabaja en los procesos, cuando uno requiere hacer un reclamo, dónde va, todas esas cosas que son parte de eso. Bueno, y una última preguntita. A ver. Yo creo que por ahí los profesores están preparados, unos, no todos. Cada profesor debe enseñar en miles de materias y puedo llegar a entender el quien por ahí no sepan del todo, pero ¿pensás que es bueno que el profesor también sepa el contenido del TBU? O sea, toda esa parte, porque no todos saben, no todos tienen un claro conocimiento. Hay algunos que le he preguntado o compañeros han preguntado a alguien sobre cierto tema y no saben responder, otros que sí, que te pueden guiar, y lo ves como que es necesario esa parte porque el alumno siempre va a ir a la cabeza que el profesor, ahí, y siempre va a ser como el punto de apoyo de uno. Sí, yo creo que el TBU es una instancia, te digo, es una información que tiene nuestra universidad y que ha sido trabajada durante bastante tiempo y que, bueno, que representa una información básica para todo integrante de la universidad, docente, no docente, alumno. Es decir, tiene que haber una instancia en la que esa información básica está vinculada con la vida universitaria, digamos. Por eso se llama taller de vida universitaria, no se llama taller de vida del alumno, se llama taller de vida universitaria. Es decir, todas las personas que nos incorporamos en el mismo proceso. Claro. Bueno, esa es la última pregunta. Gracias, Carlos, por prestarme tu tiempo. Espera.